Angel Swings presenta Corazonando, una hora donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón. Comenzamos. Hola amigos y amigas, estamos en otro episodio más de Corazonando con Diana Herrera a través de Global Coach and PNL Radio. Buenas tardes o buenas noches o buenos días. Bienvenidos otra vez. Gracias por conectar con nosotros. Recuerden que el tema o los temas que abordamos en Corazonando son temas de crecimiento personal y espiritualidad femenina. Hoy tenemos otra vez a una invitada muy especial que tuvimos recientemente, Francis Blanco, y vamos a tomar un tema que quizás para muchos es muy conocido, para otros apenas empieza a resonar, y es sobre desbloquea tu destino, trasciende los patrones ocultos de tu árbol genealógico. Les pido que se queden conectados. Recuerden que todos los viernes a las 6 de la tarde, hora España, a las 11 de la mañana, hora central Estados Unidos, estamos en vivo, conectados con estos temas que nos incumbren a todos y que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Recuerden que pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes, a través de Facebook, Diana Herrera, Angel Wins, a través de YouTube y también por medio de mi página web www.corazonando.com. Allí tienen disponible mi WhatsApp, pueden contactarme directamente y les agradezco también que tengan temas de sugerencia para que podamos tratar aquí y entre todos podamos crecer. Vamos a ir a unas burbujas y empezamos nuestro programa de hoy con nuestra invitada Francis Blanco. El amor y la gratitud son las llaves para abrir la puerta de la felicidad. Ellas transforman lo que tienes en suficiente y más. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Francis Blanco, bienvenida. Hola Diana. Antes de iniciar el programa contigo, vamos a hacer una reseña sobre quién es Francis Blanco. Francis Blanco es ingeniero agrónomo como primera profesión, terapeuta psicológica transpersonal, ancestróloga, creadora de la maestría en códigos de amor propio y del proceso Un Camino de Autoconocimiento, maestra de un curso de milagros. Bueno, aquí tenemos la trayectoria de Francis Blanco. Vemos que es una erudita en el tema los temas sobre crecimiento personal y desarrollo del ser integral. Vemos que también a través de su propia experiencia de vida ha creado códigos del amor o la ha llevado también a desarrollar técnicas que hoy en día está compartiendo y nos ayudan a todos a conectar con nuestra esencia o a sanar memorias que tenemos en nuestro niño interior o patrones repetitivos. Entonces, vamos a darle la bienvenida y vamos a abordar el tema que tenemos para hoy, que son desbloquea tu destino, trasciende los patrones ocultos de tu árbol genealógico. Bienvenida nuevamente, qué bueno que estés otra vez con nosotros corazonando. Y cuéntanos, ¿qué es eso de desbloquear los patrones, eso del árbol genealógico para las personas que de pronto están iniciando en este mundo, están escuchando esas palabras por primera vez? Quizás para muchos resuenan, muchos están muy conectados o saben mucho del tema, pero otros no. Y lo importante es que todos podamos corazonar y comprender, ¿no? De qué se trata, de qué estamos hablando. Gracias, Diana. Saludos a todos. Bueno, todo patrón es repetición y dentro del sistema familiar pues se suele ver muchísimo y la familia
todos estamos unidos por hilos, ¿no? Aunque hayamos conocido a esas personas o no. Y conocer nuestra historia familiar, pues nos permite de alguna forma comprender en dónde estamos parados, quiénes somos, qué estamos llevando que no es nuestro. Y cuando, digamos, enfocamos nuestra energía en poder ocuparnos de vivir nuestra vida y entregar lo que no nos corresponde, eso nos permite poder avanzar, porque muchas veces, y se puede ver, ahorita hay muchas películas, mucha información de este tema, en donde de alguna forma nos sentimos estancados y no sabemos por qué. Y lo más gracioso de todo, yo siempre digo, mira, nos conocemos la historia de los reyes, quién fue el rey primero, el otro, pero no conocemos ni cómo se llaman nuestros abuelos, ni los bisabuelos, ni qué vivieron. Y eso, de alguna forma, es muy importante porque es parte de nuestra historia. Y eso es lo que es transgeneracional. De alguna forma es eso que va más allá de lo que yo conozco, que está dentro de mi sistema y que puedo ver, y hay cosas que no puedo ver, pero se están moviendo allí a través del inconsciente familiar. ¿Qué tiene que ver esto con constelaciones? Las constelaciones es más como una herramienta para ver la imagen, ¿no? Generalmente cuando alguien puede ir a consulta y decir, bueno, o sea, por ejemplo, no puedo tener hijos y lo que quiere es constelarse, y a través de las constelaciones, ya sean con figuritas o con personas, se ve la imagen a través de un movimiento de lo que puede estar ocurriendo. Entonces puede ser una abuela que se murió en el parto, o una abuela que tuvo muchos hijos y no pudo hacer su vida. Entonces aparece como la imagen de lo que puede estar estancando a esta persona. El análisis transgeneracional, digamos, es el estudio. Cuando yo me meto a estudiar mi sistema familiar, siempre y cuando yo esté buscando, porque hay varias maneras de hacerlo, cuando yo esté buscando una información, que es lo que generalmente pasa cuando me piden consulta para eso. Francis, no puedo tener hijos, me gustaría revisar mi árbol genealógico y ver dónde está anclada la información, y empezamos a hacer el árbol y a buscar las respuestas a través de fechas, repeticiones, en fin. Entonces digamos que son como herramientas diferentes para abordar, digamos, un mismo tema, porque siempre estamos buscando una respuesta a través de la parte ancestral. Otras formas de trabajar el árbol es tú simplemente hacerlo. Y hay muchas páginas en internet en donde puedes poner el banco de información de tu familia con fecha y si hay familiares que saben información, pues lo van rellenando, y eso nos permite tener como la historia de la familia y conocerla, porque cuando yo la conozco, me puedo hacer consciente mucho más rápido de qué es lo que está ocurriendo en mi vida que tiene resonancia con la historia de algún ancestro. O sea, se puede decir que las dos son herramientas que nos ayudan a conectar con nuestros ancestros de una u otra forma, ¿no? Y de allí ver qué memorias o qué patrones repetitivos estamos arrastrando o por qué nosotros estamos viviendo X o Y situación, ¿verdad? Exacto. Podría ser que son distintas herramientas para acceder a cierta información que nos incumbe y que nos va a develar el porqué de una situación, ¿no? Que de pronto ignoramos o que quizás, como tú dices, nosotros ni por enterados de que la bisabuela o la tatarabuela vivió X o Y experiencia y mucho menos que esto tiene que interferir con nuestra vida actual, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, ¿de qué forma pueden interferir esos patrones en nuestra vida? En todas las áreas, en el área personal, en el área profesional o en todo como tal. La verdad que en todo, sea profesional, dinero, pareja, hijos, en todo. De hecho, hasta el trato hacia nosotros mismos, todo. Porque es que no puede ser de otra forma si lo vemos desde este punto de vista. Si hay un bisabuelo que tuvo una situación y mi abuela lo vivió de esa forma y esa abuela tiene esa información, actúa de cierta forma y estaba mi mamá viéndolo y mi mamá aprendió, y cuando yo estoy siendo criada por mi mamá, pues es una repetición que viene de digamos, programas aprendidos también. Como memorias transmitidas. Claro, a veces me dicen, pero si yo no conocí a mi abuela, es que no importa, eso está allí porque todos van como colocando una gotita
Y cuando llegan a mí tengo un montón de gotitas de repeticiones y a veces lo vemos como cosas, hay explicaciones más profundas, que el inconsciente colectivo tiene una información y sí, por supuesto que ahí está la información de ese inconsciente familiar, que es como, yo siempre digo que es como si fuese un globo y la información está allí, digamos, en ese aire y todos estamos adentro y por supuesto que nos va a afectar. Pero hay otra que viene de esa experiencia, sobre todo, por ejemplo, hijos, pareja, dinero. Si yo tuve un abuelo, por ejemplo, que lo he tenido mucho en consulta, mujeres que vienen, por ejemplo, que tienen una buena profesión y resulta que siempre están en un trabajo que le da lo mínimo de dinero. Dice, pero yo soy buena, he estudiado muchísimo, ¿por qué no puedo llegar a más? Entonces miramos mujeres en el clan que no pudieron hacer una vida profesional, no pudieron estudiar, se quedaron en casa atendiendo a los niños. Entonces esta nieta o bisnieta de alguna forma tiene una lealtad con esas mujeres, como si ustedes no lo pudieron hacer, entonces yo tampoco, y eso está ahí inconsciente. Cuando se toma conciencia y hago el proceso de honrar, y yo siempre, es un punto que digo siempre, como tomar el poder que ellas dejaron allí, porque hay un poder allí, porque la lealtad que tenemos es siempre un poco como de dolor, de no pudieron, entonces yo tampoco, y siempre les digo, o yo lo he hecho así y me ha funcionado, es como ustedes no pudieron, yo lo voy a hacer por ustedes y por mí. Entonces esa fuerza me permite ir adelante en vez de quedarme, digamos, atrapada por el dolor, el que no lo pudieron hacer. Entonces, así como eso, hay muchas otro tipo de situaciones. Claro, hay cosas más complejas que otras. También me llega mucho en consulta personas que, por ejemplo, no pueden tener hijos. Y se puede ver como una abuela murió cuando nació el último hijo dejando a los anteriores solos, o la abuela se fue con otro, o simplemente la abuela tuvo que salir a trabajar porque el esposo se le murió. Entonces, hay tanta información que cuál es, digamos, que la información que queda dentro del clan. Es mejor no tener hijos, cuando se tiene hijos el hombre se puede ir. Es como, digamos que no es literal, pero digamos que más o menos así queda, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto entonces quizás con los abortos? Bueno, el tema de los abortos es parte de esos patrones a veces ocultos, porque esa es una de las más difíciles a veces de que una mamá te diga, lo hiciste o no antes de mí, porque eso afecta mucho a la persona cuando la persona lleva un yaciente. Y el llevar un yaciente es un hermano muerto antes que yo, que pudo haber sido por un aborto, pudo haber nacido y se murió. Entonces, eso es un peso que lleva el que nace después y empieza a tener conflictos con el dinero, más de lo que ya puede presentarse con las parejas. Es como yo lo viví, es como que si siempre te quitaran un pedacito de la torta. Y entonces uno está con la frustración, pero ¿por qué siempre pierdo esto? ¿Por qué siempre lo tengo que compartir? ¿Por qué me lo quitan? ¿O por qué no puedo? Y es por esa energía del yaciente. Entonces ahí preguntamos, mamá, ¿tuviste un aborto? Casi nunca les gusta hablar de eso, porque los abortos se quedan como excluidos y todo lo excluido dentro del clan tiene mucha fuerza. Va a buscar que otro lo reconozca, que otro lo vea. Entonces, que le dé la voz. Exacto. Entonces comienzan a aparecer abortos o personas que no pueden tener hijos. Y los abusos también son otro de los temas ocultos en la familia, ¿sí? Que comienza cuando viene una paciente y me dice que sufrió un abuso, casi siempre vamos a revisar, y si no hay, tiene que preguntar, y siempre aparece. Eso en caso de que, por ejemplo, una persona, porque al revisar el árbol genealógico, pues nos vamos a encontrar, obviamente, con todas esas ramificaciones, quién estuvo antes de mí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso que está diciendo es si de pronto hubo un aborto antes de que naciera X persona, antes de mí, por eso suceden X o Y cosas, ¿no? Entonces, se le está dando la voz. Pero, ¿qué pasa cuando hay mujeres en una familia que repiten historias de abortos y abortos? Es que puede haber mucho de este tema de esos abortos ocultos,
y como no se le ha dado su lugar a esos hijos no nacidos, entonces se comienza a repetir, y no solamente el tema de los abortos, sino otras cosas, se empiezan a repetir para darle un lugar, para que sean reconocidos. En mi familia, por ejemplo... El linaje, como decir, el linaje femenino viene a estar repitiendo la historia inconscientemente, sin saber por qué, hasta que como que se quita el polvo y se le da la luz y sale todo a la verdad, ¿verdad? Algo así. Sí. En mi familia, por ejemplo, mi bisabuela fue partera. Entonces, imagínate la información que hay de ser partera, de niños que pudieron haber nacido muertos, de niños que nacieron, abortos, y entonces en la familia hay mucho tema de muchos hijos, muchos. Yo debo tener por lo menos como 60 sobrinos, muchos hijos. Entonces vienen como una forma de compensar todo lo que ocurre allá, porque estoy segura por trabajo que he hecho que hay abortos allí. Entonces, o se compensa con muchos hijos o se repite el tema de los abortos. O sea que el hecho, a ver si estoy clara para los que nos están escuchando, estamos con Francis Blanco hoy con un tema extremadamente importante: desbloquea tu destino, trasciende los patrones ocultos de tu árbol genealógico. Eso es lo que estamos hablando hoy. Entonces, si usted se acaba de conectar, recuerde que no pasa nada. Esto queda en el podcast de Global Coach a PNL Radio y también en el canal de YouTube de la radio y en mi canal Espiritualidad Femenina Diana Herrera. Entonces, comparta, si se está conectando, comparta, que seguro que esto va a resonar con su mamá, con su prima, con su tía. Todos de una u otra forma estamos conectados con una mujer. Y esta información es importante. Recuerden que esta información no es solamente para mujeres, a todos nos involucra, porque es la historia que cada uno tiene de su árbol genealógico, que ha pasado con ese abuelo, esa historia de vida que tenemos todos y que pocas veces nos damos como la tarea de estudiar, de saber cuáles fueron nuestros ancestros. Francis, antes de irnos a comerciales, te voy a hacer una pregunta. O sea que las profesiones que de pronto han tenido nuestras ancestras también de pronto interfieren en nuestra vida presente. Sí, claro que sí. Y a veces no necesariamente las profesiones, porque no todas nuestras ancestras pudieron ser profesionales. Lo que sí es que nuestra profesión puede estar ligada a cosas que pasaron en el árbol y estamos compensando a través de la profesión que tenemos. Ok, vamos a ir a unos comerciales, unas burbujitas, y ya regresamos con esta pregunta y con otras más. Sin excusas, inspiraciones y reflexiones de vida. ¿Por qué se trata de un libro diferente? Porque es un libro que le recuerda al lector que no estamos solos, que en las adversidades debemos recordar que nuestra esencia es puro amor, y por lo tanto debemos regresar a esa frecuencia para permitir recibir la asistencia divina que nos pertenece. Corazonamos. Adquiere el tuyo ya. Memorias de un ángel. Un libro que te conecta con los arcángeles a través de tu diario. Descubre los colores que representan a cada uno y encuentra a tu ángel según tu nacimiento. Es un regalo celestial para despertar la magia en cada día. Es un viaje celestial. Compendio angélico despierta tu conciencia y te lleva a la armonía con los ángeles, chakras y la energía divina. Es una joya para la mesa de noche que iluminará tu espíritu. Compendio angélico, ángeles, chakras y energía. Sin duda alguna, será tu mejor regalo. Regala elevación. Bueno, continuamos con Francis Blanco y recuerda que estamos tocando un tema: desbloquea tu destino, trasciende los patrones ocultos de tu árbol genealógico. Bien, si usted se acaba de conectar, recuerde que esto queda en el podcast y en el canal de YouTube
de la radio para que pueda ver el programa en repetidas ocasiones o pueda entender un poco más de qué estamos hablando, qué estamos corazonando. Francis, cuéntanos entonces, ¿cuáles pueden ser esos patrones ocultos que nos estancan en la vida presente? Bueno, como te decía, temas económicos, de trabajo, de relaciones, de pareja. Las cosas más ocultas siempre tienen que ver con temas de pérdidas de hijos, de abusos, de pérdidas de dinero, porque no, el que esté oculto, hay cosas ocultas que nadie dice, que se queda calladito, pero eso se queda como una información que luego queda como reverberando y otro después se hace cargo de esa información, como el no saber cosas siguen siendo ocultos. Entonces, de pronto, mi abuela vivió una experiencia, pero yo no la sé y resulta que entonces estoy repitiendo o compensando, pero no lo sé. Entonces, cuando lo miro y lo trabajo, lo libero. Un ejemplo es, en mi caso, que siempre lo cuento en mis cursos, y es que mi esposo, que no es el papá de mi hijo, empezaron a tener problemas. Y eso me causaba mucha preocupación y le digo a mi mamá, tiene que haber un hijo en el sistema que pasó por lo mismo. Averíguame porque tiene que haber, porque varias de mis hermanas pasaron por lo mismo. Entonces mi mamá fue, habló con sus hermanas y efectivamente mi bisabuela tuvo que entregar a su primer hijo a la familia de su papá porque su esposo no aceptaba a ese hijo. Entonces ese hijo quedó excluido en la familia y todos los que vinimos después, mujeres, estábamos de alguna forma viviendo esa experiencia y me tocó a mí. De hecho, se creó un grupo de WhatsApp para hablar de ese tío abuelo, meterlo en el árbol genealógico y hacer un proceso de sanación para liberarse. Apenas lo hice, todo se resolvió. Entonces hay información en el árbol que está como pujando para salir y el que está metido en estas cosas, pues digamos que dice, aquí hay alguien que lo puede ver y es como que se le manda la información para tomar conciencia e incluir a los excluidos, porque los excluidos tienen mucha fuerza en el sistema, y ya liberar, digamos, esa información. Ok. Entonces, preguntarte por qué se anclan esos patrones y donde ya lo estamos analizando, que viene de esas personas o esas personas que se han silenciado de una u otra forma, procesos que ignoramos y que han vivido nuestros ancestros, ¿verdad? Sí, cosas de las cuales a veces no nos hacemos responsables, otro queda oculto, el dolor queda callado, no se dice nada. Entonces, todo el no hacernos responsables de nuestros actos y de nuestros sentimientos hace que el que venga después se tenga que hacer cargo. Por eso es tan importante en nuestras vidas procesar, ir sanando la mayor cantidad de información para no dejarle el peso a los que vengan después, porque eso es lo que estamos haciendo un poco ahora. Cosas que no se resolvieron allá, heridas, resentimientos, cosas sin perdonar, que se están repitiendo ahora como una segunda oportunidad de poder trascender, de incluir, de perdonar, de liberar. Pero lo estamos haciendo ahora nosotros. Las personas que nos estén escuchando, es muy, muy importante que siempre llega el momento para todo, llega un tiempo para todo. Y por más tabú que haya en las familias, por más tapados, por más silencios, vemos que aún en este tiempo que estamos viviendo de familias que les cuesta hablar verdades, incluso mamás y papás que nunca hablan de su matrimonio, menos van a hablar de lo que pasó con los abuelos y los abuelos mucho menos. Hay temas, hay familias que yo me he encontrado con familias personalmente que tocar ciertos temas está prohibido en esta casa. Entonces, de una u otra forma, siento que estos son momentos en los que llega alguien y dice, bueno, esto hay que desempolvar esta situación aquí, revolcar el cajón, revolcar la casa, de una forma de decirle, no, a ver qué fue lo que pasó. Entonces, creo que tanto tabú y tanto tapado y tantas cosas ocultas de una u otra forma algún día salen a la luz. Sí, y cuando salen es cuando empiezan
digamos, uno se siente estancado en ciertas áreas de la vida. Todos en el sistema estamos conectados, como dije, con unos hilos. Y todos vibramos o resonamos, como se quiera llamar, con alguien, con una información. Y eso tarde o temprano va a salir si la persona hace su proceso interno. Otras personas simplemente viven la repetición de otro y listo, y ahí quedaron. Y ahí se quedaron. Francis, una pregunta, te voy a hacer una pregunta. A ver, según este tema del árbol genealógico, ¿cómo lo abordan? Porque en otras disciplinas la hemos tratado. ¿Qué pasa entonces? Estamos hablando de que aquí se le da luz a esas personas que han sido silenciadas o a eso que queremos tapar, ¿verdad? En la familia, esas acciones, porque estamos hablando de que hay personas que han robado en cierto momento. Todo eso creo que son patrones que de una u otra forma tienen que desencadenar algo en el presente de una persona, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con los niños autistas, por ejemplo? ¿Cuál es la función? Porque en otras disciplinas, vuelvo y te repito, lo hemos abordado, ellos tienen una misión en esa familia. Aquí, según el árbol genealógico, ¿qué vienen ellos a abordar o qué es lo que vienen a enseñar? Es depende, o por lo menos así ha sido mi experiencia, lo que yo he visto, ya sea en análisis, constelaciones. Hay en algunos casos que vienen como a despertar un poco el amor en esa familia. El amor, la suavidad, la compasión. Hay otros casos, y lo he tenido, lo he atendido, por ejemplo, cuando hay hombres muy negativos, por ponerle un nombre, en las familias, maltratadores que abandonan, sobre todo que pegan a mujeres, alcohólicos. Entonces llega un varón autista y de alguna forma ese varón ya no puede lastimar, ya no puede hacer daño. Entonces viene de alguna forma, es como una compensación. En otros casos que he tenido mamás que vienen con sus hijos autistas, en que esos hijos autistas llevan un yaciente, y eso también lo veo muchísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que han sido mamás que han hecho tratamientos para tener hijos, han perdido varios hijos antes y luego nace uno. Entonces lleva de alguna forma como la carga energética de estos hijos anteriores que no se miraron, que no se les dieron un lugar, y ahí hay una información importante que sanar. Hay un caso que tuve de un niño autista y la mamá tenía 5 pérdidas. Hicimos varias sesiones y a reconocer a estos niños, y este niño, obvio, no se curó, pero mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya me puedo comunicar con ella, y por supuesto tiene otro tipo de cosas de alimentación y todo lo demás que no es mi área, pero sí se libera ese niño de esa información. Entonces, por eso te digo que no, en este mundo nada a nivel psicológico, a nivel de energía, nada es lineal. O sea, no se puede decir, bueno, es que vinieron solo a esto. No, porque cada familia tiene una dinámica diferente, cada familia necesita un algo y de repente aparece esto. Entonces, digamos que solo te pongo los ejemplos que he visto y no puedo decir específicamente qué es, porque como te dije, cada familia tiene su sistema y una necesidad de sanación específica. O sea, los que nos están escuchando, vuelvo y repito, estamos abordando un tema muy importante que es cómo desbloquear el destino y el destino, lo que esté pasando en su vida presente, si está estancado económicamente, si está repitiendo patrones, si no puede quedar embarazada, si quizás es una persona que está constantemente repitiendo divorcios o está constantemente con una persona que es alcohólica o yo qué sé, son patrones que se van repitiendo, pero todo tiene una razón de ser. Recuerde que todos somos parte de un todo y tenemos una historia. Entonces hay que mirar un poquito para atrás y mirar qué fue lo que pasó en mi familia, cuál es la historia que yo tengo, que vengo arrastrando, y quizás con gratitud, con una persona como Francis, ¿no? Con una profesional, mirar, agradecer a esos ancestros y tomar otro estilo de vida y tomar lo que esos ancestros de verdad pueden aportar y lo que no, pues entonces dejarlo allí, no sé, y hacer ese tratamiento, ¿no? Entender el porqué de la situación actual, de lo que se está viviendo.
Recordemos que todos somos parte de un todo y si alguien cambia, pues eso va a alterar a toda la familia, a todos los que me rodean. Miren que es importante lo que Francis acaba de decir, que la madre viene a una consulta y esto también tiene resultado en el hijo. Entonces... Sí. Hay una paciente que me gustaría conversar este caso que, en relación al autismo, porque ella vino para saber por qué su hijo era autista. Su hijo tenía un yaciente también, pero la historia fue interesante. A ella, su mamá a los 4 años la deja con su papá y la mamá se va con otra persona. Entonces ella crece con su papá. Más adelante tuvo una madrastra, pero tenía mucho resentimiento de por qué mi mamá me dejó, que las madres no hacen esto. Y cuando estuvimos trabajando el tema, se da cuenta de que tiene un hijo autista para no abandonarlo, para no dejarlo solo, para estar todo el tiempo con él, porque requiere más atención a lo mejor que un niño normal, ¿no? Entonces, normal entre comillas. Entonces, ella se dio cuenta que el resentimiento hacia su mamá y el juicio de que me dejó, y toda esa historia la estaba proyectando en el hijo, y que de alguna forma esta situación le viene a mostrar que ella no quería hacer lo mismo que su mamá, y a través de este hijo, pues de alguna forma como que le impedía hacerlo. Entonces ella estaba todo el tiempo con él, sobreprotegiéndolo, compensando lo que mamá no le dio. Entonces, por eso me pareció, me acordé, es un caso interesante para que se den cuenta que cada historia tiene como su propio arreglo, no todo es lineal, ¿sí? Sí, todo tiene un porqué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué misión de vida, en cierta forma, no? Podemos decir así, vienen a ser estas personas, porque pues, no estamos hablando solamente que nacieron con X o Y, porque todos somos normales, solamente que demandamos un poquito más de atención o de cuidado, y esto es precisamente los miedos que de pronto traen en nuestras madres, y entonces eso es lo que vienen a dejarnos ver estas personas. Es como decir, hay muchas mamás que quieren ser mamás, pero también han sido abandonadas por sus madres, y ese mismo miedo, ya pueden decir, yo quiero ser madre, pero ese mismo miedo hace que ellas no puedan quedar embarazadas y clínicamente, médicamente están sanas. Sí. Entonces, creo que puede ser otro de los casos, ¿no? Recuerde que si usted acaba de conectarse a nuestro programa, el programa ha quedado grabado en el podcast de Global Coach and PNL Radio. Puede escucharlo allí, puede verlo otra vez en el canal de YouTube de la radio o en mi canal Diana Herrera Espiritualidad Femenina. Pueden animarse a contactar a Francis Blanco, que es una terapeuta excelente, una conocedora, como estamos viendo, del campo, y con ella pueden animarse a ver qué es lo que ha pasado en su vida, averiguar parte de su historia, quiénes eran mis ancestros, quién fue mi abuelo, mi tatarabuela, qué es lo que ha pasado conmigo y qué es lo que heredaron mis hijos y cómo podemos cambiar parte de la historia. Sí, es que se siente trancado o estancado en una parte de su vida, o si quiere realizar algunos cambios, o simplemente para saber cómo ha sido su historia de vida. ¿Verdad? Francis, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Esperamos que otra vez de nuevo un día estés aquí en casa corazonando con nosotros y transmitiéndonos toda esta información tan valiosa, tan importante. Pueden contactar a Francis aquí en las redes. Ella misma las puede nombrar, donde te pueden contactar. Si quieren agendar una cita contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Ok, bueno, por Instagram, @elhilodefrancis, mi página web, todos mis redes sociales es elhilodefrancis@gmail.com, el correo. Por allí me pueden escribir y pues con gusto les doy información. Ok, bueno, entonces hemos llegado a otro episodio más de Corazonando con Diana Herrera, gracias a Radio Global Coach and PNL. Y recuerden que tenemos una cita el próximo viernes a las 6 de la tarde, hora España, a las 11 de la mañana, hora central, Texas, Estados Unidos. Corazonamos. Gracias, Francis. Puedes y debes moldear tu propio futuro. Eres el arquitecto de tus sueños.
Hoy puedes hacerlo realidad. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Corazonando, donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón.